Dicen que el dinero compra comodidades, lujos y hasta amistades. Pero también dicen que hay algo que nunca podrá comprar, paz en el corazón. Hoy te contaré la historia de Isabel, una mujer que lo tenía todo. Y decidió dejarlo todo atrás. Cambió una vida de riqueza por una vida en el campo. Lo que no sabía es que ese cambio le costaría lágrimas, humillaciones. Y a la vez, le regalaría el mayor tesoro de su vida. Isabel había nacido entre lujos. Autos deportivos en la cochera, vestidos de diseñador colgados en su armario, viajes en avión privado a cualquier parte del mundo. Desde afuera, cualquiera pensaría que era una mujer perfecta, con una vida perfecta. Pero, la realidad era otra. En las fiestas sonreía, sí, pero en el fondo de sus ojos siempre había una sombra. Cuando las luces se apagaban y la música terminaba, su corazón quedaba en silencio. Un silencio que dolía. Una noche, en una reunión de negocios, escuchó a su padre decir con una frialdad que la estremeció: aquí todo se compra con dinero. Hasta las personas. Esa frase se le clavó en el pecho como un puñal. En ese instante, Isabel entendió que su mundo estaba construido de oro, pero era una jaula. Una jaula dorada. Poco a poco empezó a sentir que nada de lo que tenía la llenaba. Los amigos que la rodeaban solo la buscaban por interés. Sus relaciones eran superficiales y la soledad se volvió su única compañía. Una noche discutió con su madre. «Eres ingrata, Isabel», le dijo. «¿Qué más quieres? Tienes todo lo que cualquier persona desearía». Y ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Todo, menos ser feliz». Fue entonces cuando algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Una grieta en el corazón que no dejaba de crecer. Cansada de la rutina, Isabel decidió viajar a un pueblo del interior del país. Un lugar del que apenas había escuchado, pero que parecía estar a años luz de su mundo de lujos. Allí conoció a doña Carmen, una mujer humilde, de rostro cansado pero mirada brillante. La recibió en su pequeña casa de adobe y le ofreció una taza de café en una jarra de barro. Isabel bebió ese café caliente y sintió algo que nunca había sentido antes. Paz. No había lujos, no había orquesta, no había joyas. Solo el crujir del fogón, el olor a tierra mojada y la sonrisa sincera de aquella mujer. Esa noche, Isabel comprendió que el lujo podía comprar fiestas. Pero nunca la paz que sintió en esa humilde cocina. De regreso a la ciudad, su mansión le pareció fría, vacía, inmensa. Los vestidos colgados en su armario eran como cadenas. Y los autos deportivos, solo fierros inútiles. Isabel tomó la decisión más radical de su vida. Vendió sus joyas, renunció a la empresa familiar y con ese dinero compró una pequeña cabaña en el campo. Sus padres la llamaron loca. Sus amigos se burlaron. Pero ella estaba decidida. Ese día, cerró una puerta, para abrir otra. Pero el campo, no era como lo había imaginado. El primer día intentó encender un fogón y terminó llorando entre humo. Quiso ordeñar una vaca y salió corriendo cuando el animal la pateó. Sembró semillas sin saber cómo, y cuando crecieron, eran solo hierbas inútiles. La gente del pueblo la miraba con desconfianza. Algunos se burlaban. Miren, la señorita rica jugando a ser campesina. Isabel se iba a dormir agotada, con las manos llenas de ampollas y el corazón lleno de dudas. ¿Había cometido el peor error de su vida? Los primeros meses fueron los más duros. Isabel lloraba en silencio, recordando su cama de seda, su agua caliente, y hasta la comodidad de un chofer que la llevara a cualquier parte. Pero ahí, en ese campo lleno de dificultades, encontró un rayo de esperanza, doña Carmen. «Hija», le decía con ternura, «el campo no te pide perfección, solo paciencia. La tierra siempre recompensa a quienes la respetan». Esas palabras se le quedaron grabadas. Y así, día tras día, Isabel comenzó a aprender. Con errores, sí, con tropiezos, pero aprendió. El día que recogió sus primeros tomates, lloró como una niña. No porque fueran muchos, sino porque eran suyos.
Había puesto sus manos, su sudor y su paciencia en esa tierra. Y por primera vez en su vida, se sintió orgullosa de lo que tenía. Con el tiempo, levantó un pequeño huerto, crió gallinas. Y hasta empezó a vender huevos y mermeladas en el pueblo. Y lo más importante, se ganó el respeto de los vecinos. Ya no era la rica perdida. Era simplemente Isabel. Fue entonces cuando apareció Daniel, un joven veterinario que se ofreció a ayudarla con sus animales. Al principio, Isabel pensó que se burlaba de ella. No necesito tu ayuda, le dijo con orgullo. Pero Daniel insistió, con una sonrisa sincera. Poco a poco, comenzaron a compartir largas conversaciones al atardecer. Trabajos en el campo. Y silencios que decían más que 1000 palabras. El corazón de Isabel, que tanto tiempo había estado vacío, empezó a llenarse de nuevo. Pero la vida aún tenía una prueba más para ella. Un fuerte temporal azotó el pueblo. El viento arrasó con parte de sus cultivos y muchas de sus gallinas murieron. Isabel cayó de rodillas en medio del lodo, llorando como nunca. Sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Pensó en volver a la ciudad. Pero entonces, los vecinos llegaron. Daniel, doña Carmen, y hasta aquellos que antes se burlaban de ella. Todos unieron fuerzas para ayudarla a levantarse. Ese día, Isabel entendió que no estaba sola. Por primera vez, sintió que pertenecía a una comunidad. Con el tiempo, Isabel volvió a sembrar. Sus cultivos crecieron aún más fuertes. Y su corazón también. Un atardecer, mientras veía el sol caer sobre el campo, Daniel se acercó y le tomó la mano. En sus ojos había algo que no necesitaba palabras, amor. Isabel sonrió. Había dejado atrás joyas, mansiones y autos deportivos. Pero había ganado algo que el dinero jamás podría comprar. Un hogar, un amor sincero. Y la paz de un corazón lleno. Así fue como Isabel descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. No en lo que brilla, sino en lo que florece. Esta fue la historia de Isabel. Una mujer que cambió su vida de rica por el campo. Y encontró el verdadero tesoro. La felicidad. Si te gustan este tipo de historias, comparte, para que llegue a más personas. Suscríbete al canal, toca la campanita y regálanos un like, gracias.